Bienvenidos a Conexiones, jueves 15 de marzo de 2018. Saludos a usted que está con nosotros a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. También la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números tenemos habilitados. Si ustedes desean, pueden participar después del segundo segmento de Conexiones. 2263-0023, 2264-9179. Los tiene ahora en pantalla. Pueden tomar nota. Antes de presentar a nuestros invitados, como siempre, les muestro los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. La prensa gráfica titula: abren urnas para definir elecciones, diputado Vicentino y alcaldías de Zacatecoluca y el Congo. Y precisamente sobre el caso de Zacatecoluca, eso ya se hizo durante la mañana. Le mostraré más adelante la información oficial del Tribunal Supremo Electoral con datos exactos, pero la diferencia es a favor del FMLN por 6 votos. Es decir, el doctor Idesi continúa entonces como alcalde en Zacatecoluca, pero está pendiente la apertura en el caso de El Congo también. Este es más el detalle en el seguimiento. Abrirán urnas en 2 municipios y un departamento. Decíamos, Zacatecoluca, que revisarán solo votos impugnados. Justamente eso fue lo que hicieron en horas de la mañana. Mientras que en el Congo de Santa Ana y San Vicente contarán voto por voto. Este es el resultado de la revisión que oficializa el Tribunal Supremo Electoral de las 16 cajas. Y es para el FMLN un total de 8.463 votos. Y para Arena 8.457 en el caso de Zacatecoluca. La diferencia de 6 votos entonces, y el FMLN que se queda con ese municipio. Fusades que dice que el flujo de inversión extranjera debe incrementar. La entidad que hizo un llamado a aprovechar las ventajas que tiene el país y volverlo más atractivo para las inversiones. En los últimos años, dice, ha estado a la saga de la región centroamericana en la versión de la prensa gráfica. También se habla del ministro Ortiz y Valencia, que no temen ser despedidos. Portillo Cuadra cree que cambios en el gobierno buscan proteger la cúpula del FMLN, y el titular de Educación que pone su cargo a disposición. Esta es una campaña de la Fundación de TJ, donde dice miembros del CNJ como organismo independiente, dice la Constitución los obliga a elegir a candidatos a magistrados que sean honorables, comprometidos e independientes. Diario El Mundo: México reprocha a Bukele por insultar a Peña Nieto. La Cancillería mexicana que lamentó en un comunicado los insultos del alcalde del presidente de ese país, al que llamó imbécil durante un mitin en Chalatenango. Este siempre seguimiento del tema electoral que ya hablábamos un poco también, que lo mostraba la prensa gráfica, el seguimiento a el periódico El Universal, por ejemplo, de México, que retoma el caso del comunicado de Cancillería que reprocha los insultos de Nayib Bukele. Ese es un tuit también que se conoció temprano esta mañana con ese comunicado. Localmente también eso se replicó, ¿no?, en los principales medios de comunicación en el país. Esta es una información del diario digital La Página. Dice que el gobierno mexicano reclama a Bukele por insultos al presidente de ese país. El Faro dice, le da seguimiento a la situación interna, a la crisis que atraviesa en este momento el FMLN. Hay declaraciones ahí de Fidel Fuentes, el alcalde de San Marcos, y dice que Nayib goce de estos niveles de popularidad es responsabilidad nuestra, obviamente del FMLN. Este siempre es el seguimiento. El diario El Mundo retoma, dice que el alcalde ha pedido al gobierno terminar con el nepotismo. Este es un tema bastante sensible. El diario de hoy: el Tribunal Supremo Electoral que recontará votos para diputados de San Vicente. Policía desarticula el grupo de 22 instructores élite entrenados en Estados Unidos, y se ha convertido la Policía Rural en División de Protección Rural. Martínez que pide al gobierno hacer cambios inmediatos. Se trata del exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, que ha estado escribiendo bastante frecuentemente en Twitter y ha dado algunas posiciones sobre este tema. Rus tiene que ver la crítica mordaz, sin duda alguna, con la caricatura de este día en el diario de hoy, donde es sobre la conferencia a la que convocó el presidente de la República después de una encerrona de casi 4 horas, y prácticamente para decir nada al cerrar en esa conferencia de prensa que duró más o menos 3 minutos. Fue bastante breve. Pues bien, ahora sí queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador Jorge Villacorta, analista político. Jorge, bienvenido, buenas tardes, un gusto. Es un gusto estar por acá en el canal, como siempre, y en tan excelente compañía. Gracias. Agradecemos también a Carlos Araujo, él es experto en materia electoral y está con nosotros esta tarde. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, William, ingeniero, buenas tardes y a la orden. Bueno, y lo dijimos, Carlos, estuviste con nosotros más o menos una semana antes de las elecciones, ¿no? Sí, y entonces prometimos que te íbamos a invitar para hacer el análisis, y ahora acompañado del ingeniero Villacorta para hacer esta reflexión de cómo se plantea todo esto, pero bueno,
No sé si comenzamos rápidamente haciendo una perspectiva del resultado electoral, el mensaje que eso envía en términos generales, porque sí me interesa también, Carlos y Jorge, que hablemos de cómo se expresará entonces toda esta correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa y sobre todo que todo esto está perfilado para 2019. Carlos. Bueno, el resultado electoral yo creo que dio una sorpresa en la profundización de la crisis y de la caída del FMLN. O sea, todas las encuestas nos decían desde un año antes de la elección que el FMLN iba a sufrir consecuencias. Lo dijimos aquí varias veces en tu programa de que el FMLN iba a perder la llave legislativa, pero eso implicaba perder 3, 4 diputados a lo sumo, que era lo esperado, sí, ¿verdad? Pero este resultado, al final de cuentas, la población y más que todo los simpatizantes del FMLN que han votado tradicionalmente por ellos, le pasaron la factura al FMLN. Y al dejar de votar en casi 350,000, creo que han sido, más o menos por ahí andan, sí, la cantidad de votos que redujo el FMLN, y que no switcharon a otros partidos, sino que se quedaron en su casa como tal, esa gente que dejó de votar, lo que hizo fue de alguna manera también favorecer a la derecha, que por las fórmulas electorales y la distribución de los 84 diputados que hay que repartir, pues salieron gananciosos, porque también Arena sacó, creo que alrededor de unos 50,000 votos menos. Todavía hay que esperar el escrutinio definitivo, sí, claro, porque faltaban actas que procesar todavía en el preliminar, pero Arena no creció, al menos mantuvo su fuerza electoral, pero ese mantener su fuerza electoral y la caída drástica del FMLN, pues obtuvo un rédito, pero hay que tener claro eso, que la población, el mensaje claro que ha sido: no quiero seguir confiando, le retiro el beneficio de la duda al FMLN como tal en el gobierno. Perfecto, ingeniero, ¿de qué estamos hablando? Porque temprano antes de comenzar, y tal vez entonces Carlos más adelante también nos ayudó en esa parte, porque le decía a Carlos, bueno, el FMLN ha mantenido una participación más o menos de 800,000 votos en promedio en las últimas elecciones. En algún momento uno podía asumir que ese votante era un voto duro del FMLN, pero tal parece que esto se está modificando. Pero bueno, escucho su análisis. No, yo creo que el Frente ha perdido de 3 fuentes de voto. Una, ese votante que esperaba cambios, quería una situación diferente a los 20 años de Arena y votó en su momento por Mauricio Funes y le dio continuidad con el gobierno del presidente Sánchez Serén, ahí ya con menos votos. Recordemos que el presidente Sánchez Serén gana como por 6,000 y pico de votos. Pero bueno, sí, ese tipo de votantes que esperaba que ahora que, como le prometieron, ya no es un gobierno de alguien distinto, sino que es un gobierno del FMLN con un hombre dirigente del FMLN, por consiguiente, hoy sí, el gobierno va a ser del FMLN comparado con lo que había sido Mauricio. Creo que ahí también hubo un voto, pero sobre ese votante creo que se ha perdido. Pero se ha perdido también, interesante, aquel votante simpatizante del FMLN, que es el que te dice: yo no estoy muy a gusto con el FMLN, pero nunca voy a votar por Arena. Ese también prefirió quedarse en su casa. En lugar de verse obligado a votar por otro, mejor se quedó en su casa. Y algunos de ellos fueron y votaron nulos también, como un rechazo, como una muestra de rechazo. No por estar favoreciendo a alguien que pidió eso, sino que simplemente por un rechazo. Pero lo más grave para mí es que el FMLN perdió de otra fuente, que son sus militantes. Para eso sí sería más dramático, ¿no? Perdido militantes del voto duro. Eso sería más dramático, porque está hablando del voto duro, del que uno asume que ese es... del voto duro, y eso es mucho más terrible, que para mí debe obligar al partido a revisar no solo su conducta, sino que lo obliga a revisar también su política de alianzas, su conducta legislativa y, por qué no decirlo, también el punto de vista político-ideológico. Creo que ha llegado el momento de eso, porque el mundo ha cambiado, el país ha cambiado, pero el entorno ha cambiado. Entonces es necesario, creo yo, una revisión completa después de eso que ha sucedido. Carlos, pero entonces que estaremos hablando de una situación mucho más densa en el FMLN, o sea, no es tan simple como decir,
esperemos la conferencia de prensa del presidente y que diga vamos a quitar al presidente de ANDA, vamos a pasar factura con los otros fulanos. O sea, por lo que plantea entonces el ingeniero Villacorta es mucho más denso lo que está pasando en el FMLN. Definitivamente, o sea, y por eso es que lo que vimos el día del Consejo de Ministros, que todo el mundo esperaba sangre, show, o sea, todo el mundo esperaba que con descabezar funcionarios ibas a resolver el problema del FMLN. No, y te lo digo, o sea, es que no es cambiando personas como el FMLN va a resolver esto. O sea, habrá un par ahí en el gabinete que son demasiado chabacanes y demasiado errado su forma de ejecutar su plan de gobierno, que ameritará de alguna manera cambio. Pero es que no es el equipo en grande en general, si es que esto tiene una cabeza. Y aquí la gente le dio la confianza al presidente de la República. Y el responsable de eso es el presidente. Si él puede echar, hoy lo nombré y lo puede echar mañana a un funcionario. Y si ha corrido casi 3 años, y en esos 3 años que han corrido todo este equipo de gobierno no ha dado resultados, los hubiera echado ya rato. O sea, no tenía que esperar este resultado como tal. Nayib Bukele soltó un comentario bastante mordaz hace algunos meses cuando dijo que en el país no había presidente. O sea, ¿hasta dónde una frase como esa se puede traducir en el tema de que, que tan presente está el presidente en las crisis, en las decisiones? Esta elección es resultado de todos esos comentarios. Es que lo que él ha estado diciendo no es nada secreto. Claro. O sea, él lo expresó, pero lo sabe el ingeniero, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe la población, lo saben esos 400,000 que no fueron a votar. O sea, es que esa ausencia de liderazgo es lo que te deja un vacío que todo el mundo... Parecen hormigas locas queriendo ejecutar un plan de gobierno y al final de cuentas no le resuelven los problemas a la gente, ¿no? Que ese es el problema de fondo de verdad, ¿verdad? Sí, ingeniero. Pero hay que decir una cosa. Lo que sucede en esa conferencia de prensa es un problema porque antes había generado una gran expectativa. Cuando el presidente dice hemos entendido el problema y vamos entonces a cambiar. Y no solo habló de cambiar personas, habló de cambiar políticas públicas. Entonces, creo que todo el mundo esperaba que después de esa reunión de gabinete hubiese un planteamiento. Desgraciadamente alguna señal por lo menos. Y es peor todavía porque algunos miembros del partido comienzan a hablar de funcionarios y que hay que quitar. Perdóneme, si quien dirige, el responsable del gabinete es el presidente de la República, le hacen un mal trabajo los compañeros del partido diciendo eso, porque en la práctica están diciendo que es el presidente responsable de un gabinete que no ha cumplido. La realidad no es así. Es un problema también del partido, porque recordemos, cuando empezó este gobierno, el partido dijo claramente, este es un gobierno del FMLN, las decisiones van a ser colectivas, porque el presidente tiene esa costumbre. Y se ha fusionado partido-gobierno. Que conoce un poco más el hecho de la historia del FMLN, el FMLN funciona así, como un colectivo, a la hora de tomar decisiones, al diferente de los presidentes de Arena, que ahí cada quien llegaba y cada quien mandaba independientemente del partido. En el frente es diferente. El esquema es diferente. Recuerden que aquí nunca hubo un comandante general como en otra revolución. Aquí hubo comandancia general. Exacto. Y siempre ha sido una cultura de tomar decisiones colectivas. Pero hay un liderazgo cuando estás en la presidencia. Distinto es en el tipo de conflicto, pero en este caso necesitas, y no hay ninguna duda, en un rol del presidente que frente a las crisis la gente demanda más. Y por eso las encuestas valoraban al presidente de la República, recuerde usted, como el peor evaluado, incluyendo los de Arena y el mismo Mauricio Funes. Sí. Ahora bien, pero entonces, y toda esta discusión, bueno, porque, usted decía la comandancia general, no necesariamente una figura principal, pero el caso del PC, FPL, eso prácticamente ya está diluido en el FMLN. El FMLN, es que estar pensando en el FMLN guerrillero es otra cosa. Ese es histórico. Estamos hablando de un partido político distinto. Mantiene las siglas, pero es otra cosa. ¿Ustedes creen que ya no se expresará esa situación? No hay tendencia, es que toda esa gente salió del FMLN. Y las tendencias la sacaron. Ahora es un partido al igual que todos. Arena es así, Arena tiene grupos de poder interno. Claro. O sea, hay diferentes grupos también. Entonces, lo que pasa es que la forma de su toma de decisiones y de administración del Estado es muy diferente. Ahora bien, pero el Ejecutivo, el FMLN, ya no tiene tiempo. Es decir, estamos a menos de un año de la elección presidencial. Pero algunos critican la lentitud en la que se pueden tomando las decisiones. Es decir, como que si tuvieran todo el tiempo del mundo para
para accionar y responder a... Ahí es donde uno entra en dudas cuál es el objetivo, porque algunos me dicen, no, Jorge, no te das cuenta que lo que está el presidente del partido ganando tiempo, es decir, aquello de decir, mira, vamos a tomar decisiones, pero no las tomo, y ya después tengo encima el tema de la toma de posesión de la nueva asamblea, y de la Semana Santa primero. Claro. Entonces, a la hora de la cosa, la gente ya se le olvidó, y las cosas van a cambiar solo de nombre, pero nunca se hace. Creo que seguir esa ruta es negativa para el FMLN en sus aspiraciones legítimas para la elección de febrero 3 del 19. Yo no puedo atreverme a decir que el FMLN está liquidado. O sea, no. Arena, no con la crisis que ahora tiene el FMLN, pero Arena en el 2003 con Francisco Flores tuvo un revés grandísimo y al siguiente año gana la presidencia con creces. Sí. O sea, claro. Pero lo que pasa es que es esa toma de decisiones audaz e inmediata que dé señales, porque es mentira que vas a resolver los problemas del país en 6 meses. Claro, o sea, lo que no ha resuelto, no solo estos gobiernos, no lo ha resuelto desde que Arena gobierna, problemas de educación, de salud, de seguridad, o sea, no vas a resolver los problemas. Lo que la gente te está demandando son señales de comportamiento. Yo hacía un chiste el día del Consejo de Ministros, cuando todos los medios estaban sacando las tomas de las camionetonas entrando a casa presidencial. Sí. Y yo todavía les dije el chiste, ojalá hayan entendido el mensaje y cuando salga, cada quien salga en su carro y dejen las camionetas. O sea, porque ese sería un mensaje adecuado a la población. O sea, cuando uno empieza a ver ese desfile de caravana de solo camionetonas grandes, si es que tiene razón Nayib cuando les dice que es Arena 2.0, se están gobernando de la misma forma, es otro proyecto neoliberal donde abandonaron los grandes objetivos que tenían del cambio que habían prometido. Pero bueno, lo que tenemos acá proyectado, las declaraciones de Fidel Fuentes, el alcalde de San Marcos, que ha agarrado mucho protagonismo en los últimos días, ¿no? ¿Cómo lo analiza usted, ingeniero? Es decir, él está pidiendo, bueno, el nepotismo, pero ha hecho una cantidad de declaraciones y señalamientos, ¿no? Algunos lo ubican que está un poco ya más o menos ubicado en sintonía quizás con Óscar Ortiz, en un posible movimiento que se pueda estar articulando adentro del FMLN. No, mire, yo creo que él está expresando, igual que otros puntos de vista, que hay gente que se atreve a hacerlo, pero seguramente hay otro montón de personas que compartirán esas preocupaciones, insisto, la gente militante del partido, que esperaría algún otro tipo de expresión de cambio. Yo no creo que la dirección del partido, la comisión política del partido, el Consejo Nacional del partido pueda cambiar. No pueden, porque me parece a mí que no pueden, y segundo, no quieren, es una mezcla de ambas cosas. Yo creo que es más lo segundo. A mí no me parece que... Porque Arena en aquel momento en pleno renunció el COENA. Claro, pero aquí no hay esa costumbre. Creo que... Si no se ve jubilando a la cúpula del FMLN, ¿no? Es que el problema, no dejan el poder. La dirección del FMLN tiene una concepción ideológica de que lo importante es el partido, porque el proyecto es un proyecto histórico y el instrumento para el proyecto histórico es el partido, no el gobierno, hay que conservar el partido. Y bueno, es un mensaje, acuérdense de las concepciones de Lenin sobre el rol del partido. Entonces, me parece que ellos siguen esa concepción. Bajo ese punto de vista, es el partido el que se debe de preservar. Y el tema del gobierno, bueno, hoy sí, mañana no, y se puede perfectamente cambiar. El mejor ejemplo es cuando deciden expulsar a Nayib Bukele, o sea, sabiendo las consecuencias que podían tener, toman la decisión porque el partido es lo más importante. Exactamente. Y de hecho todo el mundo se lo señaló, ¿no? Y las mismas bases, justamente el resultado, creería de alguna parte, refleja eso. Claro. El resultado para el FMLN. O sea, las decisiones, como el caso de expulsar a Nayib Bukele. Estos reclamos que ahora estás viendo en el alcalde Fidel Fuentes, en Óscar Ortiz, o sea, si es que cuando el bolo ya está abajo, todos le quieren dar patadas, o sea, ¿por qué no hicieron estas cosas antes? O sea, se hubieran evitado esta catástrofe. Sí, porque decíamos en algún momento, no había una sola encuesta hasta antes de las elecciones que dijera de que el FMLN estaba en una posición distinta. Todas mostraban más o menos con ciertos matices, diferencias, pero era la misma tónica, ¿no? Y lo que pasa es que, honestamente, yo mismo, viendo con otros amigos, nunca imaginamos una derrota tan grande, porque para mí bajar 3 diputados de 31 a 28 ya era crisis, ya era crisis y era derrota, pero perder
imagínese usted 9 diputados, que es lo que aparece hasta ahora, eso más que derrota es una catástrofe. En la historia del país creo que nunca ha pasado eso. Tsunami, sí, y agregue sí. todas las tragedias que tenga usted desde el punto de vista político. Ahora, venir a decir que el Frente ha desaparecido o se murió, definitivamente no. Usted tiene 22 diputados. Y 400,000 y tanto de votantes con esa crisis. Claro, con esa crisis. Implica, entonces, Y están presentes a pesar de. O sea, ahora, eso es voto duro, definitivamente. Claro, ahora, ¿cuál será el futuro? Eso del 19, esos son otros 100 pesos que hay que ver también esta tarde si es posible. Ahora bien, ¿cómo se va expresando esta nueva correlación en Asamblea Legislativa? ¿Usted tiene experiencia como diputado? No, en la Jorge? Asamblea es muy simple. Mire, si uno no está con la posibilidad de tener 43, usted no vale nada. Vale lo mismo un diputado que 22 diputados. O sea, así de Los dramático votos de... en la Asamblea no solo se cuentan, se pesan. 3 diputados, 4 diputados capaces, que estudien, que se dediquen realmente a su trabajo íntegramente. Y que Hombre, sumen sí. 43. son definitivamente Y que sumen más los 43, importantes bueno. que en una política de alianza que supongo Arena está obligada a buscar una política de alianza inteligente, además pragmática, realista. Hombre, Y ojalá seguramente entiendan este mensaje. Yo creo porque que sí. también las primeras actitudes que uno de repente empieza a ver ya con cierta prepotencia, hasta exigiendo ya, Ahora, yo quiero esto. perdió yo como quiero 60,000 esto, votos. a pesar de eso, en comparación a lo que yo esperaba con una, entre comillas, victoria, porque es entre comillas, porque perder 62,000 votos Sí. con un gobierno como este y perder 60,000 votos, perdón, el mensaje también es que Tienen no que quiero ni que entender siga el el frente mensaje. ni que gane Arena, creo que esa frase. Pero a pesar de eso digo, es cierto, algunos se han puesto con algunas actitudes pidiendo alguna parte de la piñata, pero no veo la actitud tan prepotente en casos como el Coena o cosas que pudieron. Creo que ahí se han medido un poco y que bueno, debe de ser así, si el que gana de esa manera, gana el país. también. Y la actitud es ese, principalmente porque no han ganado. Tenemos que hacer la pausa, pero habrá que ver las primeras decisiones en la Asamblea Legislativa que son cruciales. Además están bajo la lupa de la gente, ¿no? Claro. Porque estamos hablando, si no le dieron tampoco un cheque en blanco al partido de Arena, estamos, claro, ¿no? Perder más de 60,000 votos, a pesar de tener un gobierno como el que ellos tenían como adversario, digo. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Tendremos habilitados 2 números de teléfono: 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Carlos Araujo, experto en materia electoral, Jorge Villacorta, analista político, nos acompañan esta tarde en nuestros estudios. Estamos en vivo transmitiendo desde la ciudad capital, San Salvador. A ver, nos quedamos entonces. ¿Cómo se va a expresar esto en los primeros actos, ingeniero? Las primeras decisiones que tienen que tomar los partidos políticos todos, pero en este caso también el partido Arena. Digo, porque estamos siempre entonces en la ruta 2019. No, primero veamos qué va a hacer la actual Asamblea Legislativa con la actual correlación de aquí al 1 de mayo. Porque ahí hay una cantidad de normativas, de legislaciones, incluso préstamos, que se tienen que aprobar en este periodo. No me parece, a pesar de la Semana Santa, no me parece a mí que simplemente se vayan a su casa a partir de ya. Es decir, tienen que haber algunas decisiones y de nuevo. Pero perdón, estas decisiones sí estarán influenciadas totalmente por el resultado, aunque no estén sentados todos sus diputados, los nuevos diputados. A eso voy, pero no solo eso. Mi conducta ahorita va a incidir en mis posibilidades de llegar a arreglos, a coaliciones, a arreglos de toma de decisiones a través de una buena política de alianza en el periodo inmediato que comience el 1 de mayo. Pero si yo maltraté con el que me puedo asociar ahora, pues hombre, no va a ser muy fácil lo que voy a hacer a partir del 1 de mayo y viceversa. Pero la población está pendiente desde ahora. Si ahora Arena hace cosas que no corresponden a lo que la gente esperaba y el Frente igual o PCN y Gana toman otras actitudes
que van en contra de lo que plantearon en la campaña, pues van a tener costos en el primer plazo. ¿Qué va a pasar después? Yo sí creo de que hay una responsabilidad de parte de Arena gigantesca para actuar de manera tal en estos meses que indique que es un nuevo Arena, que no son 20 años de nuevo. Y eso que tendrá no que hay ocurrir abusos. Y eso tendrá que ocurrir ya en la sesión. Bueno, hay sesión Claro, plenaria ahorita en este es momento, que la tiene primera que- después de la elección. Es que tiene que ocurrir ya porque usted tiene elecciones el 3 de febrero. Ujú. Si ahora actúa mal en ese pedacito entre mayo y febrero, ¿qué va a esperar en febrero? Que pague costos. Entonces creo que desde el primer momento Arena tiene que demostrar y bueno, lo que va a suceder el 22 de abril también en Arena va a significar Sí. también elementos para el futuro. Recordemos que habría que ver cómo está actuando la actual bancada respecto a las precandidaturas de Arena y lo que va a suceder el 22. Es decir, vamos a tener cosas que ver tanto en Arena de eso, pero también en el FMLN, qué van a hacer en estos meses y lo que suceda de ahí al 2 de febrero. Sí. Y bueno, y también la otra posibilidad, la existencia de este movimiento de Nayib, su legalización como partido, que lo veo casi imposible por los tiempos, Ujú. pero bueno, ¿cuál va a ser entonces el instrumento que él va a ocupar para participar? Evidentemente que esté interesado en hacerlo para el 2 2019. de febrero. Entonces, Sí. ese tipo de cosas faltan por definir en los próximos días. Perfecto, Carlos. Miren, este tema de las alianzas de la Asamblea Legislativa, no demos por sentado de que el FMLN ya no cuenta, a pesar de haber sacado 23 diputados. O sea, todavía podemos ver en esta Asamblea Legislativa, el gobierno ha podido sentarse con el GANA, con PCN, con PDC, para hacer mayorías simples y poder hacer ciertas aprobaciones de proyectos. Y lo ha hecho en este periodo legislativo. Y si tú sumas los 23 del Frente, más GANA, más el PCN, más el PDC, también pueden Sí. alcanzar una mayoría simple. O sea, lo pueden lograr. Por eso digo, no des por sentado de que al gobierno todavía le falta año y medio y tiene que tomar ciertas decisiones y tener ciertas actitudes de conversaciones con la oposición, no solo Arena, sino que el resto de partidos de oposición, Sí. que le permita terminar este gobierno, porque si no lo hacen de esa forma, van a estar, pero peor todavía, de ahogado. Pero es que claramente lo que sí tendrá que haber es un cambio de chip en todos los Claro, partidos. o sea, es un diálogo sincero. O sea, es que el Frente tiene que entender que la población le exigió un cambio. Y no solo eso, estos partidos de oposición le van a exigir un cambio de comportamiento si quiere terminar su gobierno. Ahí es donde también yo creo la responsabilidad de la oposición en general, porque no puede ser que por terminar de destruir a un gobierno en función de lo que ha sucedido, van a bloquear un año y medio más este país. O sea, hay que tener cuidado con Bueno, eso. pero además viene una lógica y es bloquear ciertas iniciativas. Si nomás se siente el siguiente gobierno, hay 800 millones de dólares ahí, ¿no? Es que tiene que pagar 800 millones es- de inmediato, pero tiene que pagar más de 2.000 millones, casi 3.000 Durante millones. los y- años durante que los vienen. 5 años De- que de le deuda quedan. que está ahí Además, presente, ¿no? ¿por qué, Cualquiera que llegue tiene Sí, que por hacer qué eso. ponerse tonto ahora diciendo hay que acabarse el gobierno si cualquiera le debe decir, pero si ya se acabó, muchacho? ¿Me Sí, entiende? sí, sí. Ya a estas alturas, en año y medio, el actual gobierno está entregando. Pero ya. cuando yo digo es que hay que entender de que no podemos pasar este año y medio que falta con una paralización total por un tema electoral, por sacar Bueno, réditos políticos. Hay que ver lo que implicó el default, ¿no? El año pasado. Por Las eso, implicaciones o sea, que tuvo en quien la va a economía sufrir el del país, impacto o no sea, es el FMLN, es el país entero. O sea, Ujú. por eso te digo que un llamado de la oposición es también que tiene que ser lo suficientemente sensato de permitirle al gobierno, no por ser del FMLN, de tener un término feliz de cara a la población, no de cara al rédito electoral del FMLN. O sea, eso es ser una oposición responsable, porque si no, esperémonos, o sea, si no, mejor cerremos todas las empresas y los negocios y vamos a chiflar en la loma un año y medio para ver Ahora, qué pasa. Nunca faltan cabezas calenturientas que pretendan que eso hace que les favorezca el día 3 de febrero. Creo que se equivocan al revés.
el estorbar, seguir generando eso. Profundizar la crisis de país De puede país. pasar la factura a todos. Eso Bueno, pero sí. por el otro lado tuvimos también las declaraciones de José Luis Merino, ¿no? En aquel meeting que hubo posterior donde pidió descabezar prácticamente a los empleados públicos, partiendo de que muchos de estos no votaron por el FMLN. Mire, en eso se dan declaraciones así, exabruptas, Con el hígado. emotivos. Es igual que meterse a decir esas cosas del presidente de México cuando Sí. no tiene ningún sentido. Eso sí que es absurdo. Pero bueno, Esos son son, esas cosas son que los se errores dicen. de apariciones recientes. Sí, o sea, sí, son errores. madurez y todo, y que se terminan pagando. Y se Yo pagan creo caros que a veces. mire todo Claro. lo que el señor Merino planteó y otros diputados más respecto a la confrontación con Estados Unidos y eso, pues ninguno de ellos salió favorecido para ser Exacto. diputado a pesar de ser candidato. Bien, interrumpo porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Como siempre, la recomendación, bájele volumen al televisor, escúchenos por el auricular. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Bueno, se cortó lamentablemente la comunicación. Pues bueno, en lo que participan otros televidentes, pero las cartas todavía no podemos decir que están sobre la mesa en términos de cuáles son los caballos que van a la contienda para 2019. Digo, Arena tiene el 22 de abril este proceso. El FMLN, pregunto, ya porque en el caso de Gerson Martínez, que se miraba bastante sólido hasta antes de la elección, algunos ya sugieren de que no necesariamente y que incluso comienza a salir el nombre de Hugo Martínez otra vez. Pero bueno. Es que yo creo que con el frente, después de esta crisis, cualquier cosa puede suceder. O sea, no podemos dar por sentado que lo que la dirigencia quiere, porque he escuchado a Norma Guevara nuevamente decir, es que el candidato de la dirigencia sigue siendo Gerson, pero como la dirigencia no es la que va a ir a primaria, sino que son los militantes, veremos qué sucede. O sea, Se va a llevar otra sorpresa. Si siguen empecinados la dirigencia del FMLN, puede llevarse una gran sorpresa el día de las elecciones primarias. Bien, le dejo la respuesta suya, ingeniero, para un poquito después. Tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Siempre la recomendación, bájele volumen al televisor para que no nos genere retroalimentación. Vamos a ver si ahora tenemos al televidente con nosotros en línea. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? De San Salvador. Díganos, le escuchamos. Les preguntaba yo que si los diputados cuándo van a empezar a trabajar, si ahora están pegados a las urnas dándole vueltas y vueltas y vueltas. Antes de las elecciones estaban haciendo proselitismo y después de las elecciones están cuidando las urnas. Señores, nosotros les estamos pagando con nuestros impuestos, pónganse a trabajar ya, es justo. Bien, perfecto, gracias. Ya van a tener oportunidad nuestros invitados de comentar lo que usted está diciendo. Creo que tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Vamos a ver si retomamos. Igual se le cae la llamada, lamentablemente. A ver, los escucho entonces, un poco con el Yo comentario. entiendo que hoy hubo plenaria. Justamente este día, sí, está en desarrollo ahorita. Por consiguiente, han recuperado su trabajo, yo supongo. Pero es el primer día que Que llegan el a primer trabajar día después que de las entran a elecciones. trabajar. Porque comisiones Van no han estado, habido, ¿no? sí, Sí. sí, Pero sí, esta sí. semana van a haber comisiones porque la plenaria de hoy Ya convoca. llama a comisiones. Sí, Ya convoca, normaliza, ya Entonces normaliza. yo creo que se entra la normalidad. Lo que inmediata. la ciudadana está reclamando, y tiene toda la razón, es que a partir del día domingo que sea la elección, hasta hoy que hay plenaria, no hubieron comisiones, todos los diputados estuvieron en la feria y todavía hasta anunciaron que Junta Directiva Sí. había tomado la decisión en que no iba a haber comisiones porque ellos tenían que estar cuidando los votos y que era su trabajo. Disculpe, o sea, por Sin- eso no les pagan. Y sin considerar las ¿Qué- semanas previas a la elección ¿Qué también. debería de ser lo correcto? ¿Quieren ir a cuidar los votos? Pidan permiso sin goce de sueldo. Si es que por eso sacaron los resultados que sacaron, por Sí. estar creyendo que tienen derecho de poder hacer uso de las prerrogativas de funcionarios para cosas que no tienen nada que ver con su trabajo real. Bien, vamos nuevamente a nuestro teléfono. Ahora sí creo que tenemos a la persona con nosotros en línea. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? De San Salvador. Díganos, le escuchamos. Sí, preguntarle aquí a los invitados que usted tiene qué se puede hacer con la propaganda adelantada que tienen los candidatos de Arena. Ujú. ¿Se puede hacer algo o pueden seguir ellos porque falta un año para la presidencial y ellos ya están en contienda electoral? Y eso puede ser penado por la ley porque aunque no pidan el voto, pero ellos están incitando ya a la población que vote por ellos. Muchas gracias. Gracias a usted por la participación. Creo que tenemos a alguien más. Vamos a evacuar otra llamada. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, estamos al aire.
Aló, buenos días, buenas tardes, de San Miguel. Díganos, le escuchamos. De San Miguel le hablo. Sí, adelante, le escuchamos. A ver, parece... Sí, le estamos escuchando, estamos al aire. Aló. Sí, le escuchamos, díganos. Yo creo que esto no puede cambiar. De la noche a la mañana no va a cambiar. Estos dos partidos los tienen hasta la sojilla, como dicen, embargados en todas partes. ¿Y cómo es posible que van a cambiar en un año? El FMLN no puede cambiar, ni Arena también. Los dos partidos son corruptos. Eso es mentira de que van a cambiar. La corrupción va a seguir siempre. Gracias. Bueno, gracias a usted por la participación. Bueno, un poco me parece que denota el nivel de frustración también en algunos televidentes, ¿no? De ciudadanos en este país. Expresada el domingo. No es frustración, es lo que se expresó la gente que no cree en los partidos, ni en los dos grandes, pero tampoco otros. Prueba que no creen en otros, es que no fueron a votar. Yo creo que eso es lo que ha estado expresando la población. Y ahora vuelve a decir, no cree que cambien y no espera que cambien. Eso es lo que está diciendo el televidente en este momento. Se habló antes del tema de campaña adelantada en el contexto de elecciones internas. Carlos. Mira, ahora el magistrado Cardosa en un programa de televisión habló al respecto y él hizo la observación y dijo que no debían de estar haciendo campaña, de que eso se entiende que es internas y que es algo que deben de hacerlo al interior de sus partidos para ese proceso. Pero sobre la justificación de que hay que comunicar, por ejemplo, y hay que utilizar los medios de comunicación. Hay formas de comunicar internamente, o sea, yo puedo hacer la elección de la directiva de mi colonia y no tengo por qué pautarlo en los medios de comunicación. O sea, él se refirió a eso y dijo que el tribunal posiblemente iba a tomar medidas al respecto. O sea, ahí quien debe de aplicar la ley es el tribunal, ¿verdad? Yo creería que debe de hacer una evaluación real para establecerle de ya a todos los partidos políticos en general un parámetro sobre esto, pero que no vayan también a dejar que estos terminen en abril su campaña y de ahí en abril en adelante vengan y quieran decirle a los demás ya no pueden hacerlo. O sea, creo que están en el momento preciso de tomar una decisión, o se los permitimos a todos o no se los permitimos a nadie, o sea, pero será el tribunal el que determine eso. Sí, no sé si va a agregar algo más, ingeniero. El problema es que el tribunal son los mismos partidos políticos. Y hoy por ti, mañana por mí, arrieros somos y en el camino andamos. Entonces, y todos los dichos de que Chucho no come mucho y come mucho. Creo que ese es el problema. Cuando hablamos del tribunal, son los partidos políticos. Entonces, el interés de hacer campañas, o lo que le llaman ahora pre-campaña, pues está relacionado con eso y violenta la norma. El problema es quién aplica la norma, la ley, que establece tiempos para hacer eso. Claro. Tanto para alcaldes como para diputados como para la presidencia. El problema es que la institución que debería hacerlo resulta, esa es la crítica, no es ni tribunal y tampoco es supremo, porque al estar conformado por políticos partidarios, pues hombre, hay una de alguna manera u otra ahí en las decisiones un interés y una presencia de intereses de partido. Pero bueno, así se diseñó con los ahorros de paz, en el momento aquel en que los partidos deberían de hacer, se les dio el monopolio en el artículo 85, pero eso también ya a estas alturas de la vida está agotado. Se necesita una reforma política que revise eso y volvamos a cumplir. La sala ha querido ciudadanizar o despartidizar, porque los de partidos también son ciudadanos, despartidizar los organismos temporales. Sí, pero y si la cúpula, la dirección, que es el verdadero instrumento, no lo es, tenemos problemas. Aquella frase de Salvador que dice eran tigres cuidando tigres, ya no sirve, ya no funciona. Primero porque los tigres comenzaron a comerse a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces ya no se puede seguir con eso. Creo que es necesaria una reforma completa. Bueno, mire, usted no puede seguir teniendo... Hay que sacar a los partidos... circunscripciones electorales departamentales donde el voto no tiene el mismo valor. Claro. Hay que hacer circunscripciones distintas. Y así por el estilo, hay una cantidad de cosas que perfectamente, después de lo que está pasando, el mensaje es claro, hay que reformar el sistema que ya se agotó. Y lo que estamos viendo ahora en el escrutinio final del tribunal, ese es el mejor ejemplo
de que hay que sacar a los partidos de esas cosas. Sí, hablemos de esto después de la pausa porque, bueno, se está hablando ¿no? de firma de los acuerdos de paz, generan unas condiciones distintas, pero no podemos seguir después de 26 años, tal cual se hizo en aquel momento, ¿no? Porque lo que tenemos ahora, organización del tribunal y todo eso, tiene que ver con los acuerdos de paz, porque se le dio a los partidos políticos esa facultad, pero ahora entonces... Y que era correcto en ese momento. Exacto. Hablamos de eso después de la pausa. Vamos con nuestros anunciantes. Volvemos. Estamos al cierre de conexiones. A ver, entonces, decíamos un poco con el esquema planteado hace 26 años, ahora hay que dar un refresh o un cambio total a lo que tenemos. Pero cómo hacerlo, porque ahí entra todo el juego ¿no? Y algunos que están pensando que hay que darle vuelta al sistema, o sea, o qué es por dónde hay que entrarle para modificar esto. Cuidado, yo he hablado del sistema electoral. Eso estoy hablando. Que hay que reformar el actual sistema electoral porque cumplió ya su función surgida de los acuerdos de paz, pero en este momento ya eso no puede continuar. Es necesario, ¿por qué? Porque tenemos que seguir avanzando en democracia. Mire, a mí me parece que elegir a un diputado por departamento tiene poco sentido, porque el diputado no representa, no se siente obligado a representar a los votantes. Si usted tiene, San Salvador, 24 diputados, ¿por qué no hace 8 circunscripciones de 3? Y entonces a esos 3 le van a responder claramente a un espacio físico, geográfico y humano de sus actuaciones. Agréguele un elemento más en democracia. Hombre, revocarle el mandato a la mitad del periodo si hay el 30, 40% de los votantes firmando que ese señor por estas y estas razones debe hacer un referéndum para quitarle el mandato. Sí. Hay muchos países donde eso existe. Bueno, eso lo puso digo el comandante Chávez, dígame usted, que no lo quiere cumplir este señor, es otro pisto, pero es una muestra de avances en democracia. Y los partidos políticos, por favor, tienen la obligación de cambiar y fortalecerse. No puede haber democracia como la nuestra, representativa, sin partidos políticos. El problema no es ese, el problema es qué tipo de partidos políticos y cuál debe ser su conducta. Ahora, todo esto pasa también porque los partidos entiendan que si se hace una modificación de ese tipo, en un momento determinado los diputados estarán votando aún en contra de lo que el partido pueda decir, ¿no? Porque hay un vínculo directo del ciudadano con el parlamentario, ¿no? Sí, es que el problema es que ocurre en Estados Unidos. El problema es que aquí hay las cúpulas políticas, las cúpulas partidarias son las que han tenido secuestrado este sistema porque es lo que les conviene para tomar decisiones desde las cúpulas. Pero yo creo que aquí hay que seguir empoderando a los ciudadanos. O sea, estamos viendo ahora inclusive que con este tema del voto por persona, el voto cruzado, que empoderás al ciudadano para poder decidir sobre las personas que vas a tener en la Asamblea Legislativa. Recientemente hay una reunión en el tribunal con todos los partidos políticos junto con Olivo, haciendo un gran análisis de que lo que ha dado un gran problema a estos escrutinios es el voto cruzado y por lo tanto hay que hacer una reforma para eliminar el voto cruzado. Bueno, los partidos sacando las uñas. Lo dijo Olivo, también lo dijo Ciro Alexis Cepeda. Pero fue una conclusión de esa reunión de todos los partidos. O sea, los partidos políticos quieren eliminar el voto cruzado. Por eso, pero ¿qué es lo que deberías de hacer? Eliminar el voto por bandera, que es lo que genera el problema de la gran confusión. Si aquí lo que tenemos que seguir es empoderando al ciudadano, ¿verdad? Y también hacer circunscripciones un poco más pequeñas para que haya una representatividad y una exigencia más directa con las personas. Pero estos no, estos quieren ir para atrás todavía. Y además, mire, desde que existe esto y ese aparato que usted tiene en la mano, no hay cosa que no se pueda hacer de manera electrónica. Y no usted saca dinero de cualquier parte del mundo. Exacto. Con su tarjeta y lo manda donde usted quiere. Pues. Dinero, paga, traslada. Desde la computadora hace todos los movimientos. La sociedad ya cambió, la sociedad tiene acceso a información. La sociedad
un político inclusive puede tener una conexión directa con los votantes sin necesidad de que medien muchas cosas en medio. Pero entonces, hoy por hoy, pregunto, ¿los partidos políticos son la principal retranca a las posibles transformaciones que este país necesita? Claro, o sea, aquí el cambio de sistema que ha habido del sistema electoral es gracias a golpes de sala, porque por los partidos jamás hubiera cambiado nada. Los partidos lo que han hecho es retrasar las reformas ordenadas por la sala y hacerlas en el último momento, que ha venido a dar problemas a las elecciones, ¿vea? Y hacerlos mal. ¿Para qué? Para generar más problemas. Y el problema de este país se llaman las cúpulas partidarias. Ese es el gran problema de este país. Porque se convirtieron en partidocracia con la aplicación del 85 constitucional. Esa es una realidad. Ahora, no hay ninguna duda de que no pueden seguir los partidos con estas mismas conductas en un mundo como este y en el país, en un país donde hay 2 celulares por cada ciudadano. Sí. ¿Cómo me pueden decir que no puedo aplicar tecnología a ese proceso de los votos cruzados y de las caras? Eso se resuelve sin problema. Eso se resuelve poniéndole un código de barra a cada cara y ponga usted una pistola de supermercado. Sí. Y eso, por Dios, es que a mí me parece los intereses partidarios no permiten implantar esas soluciones en los tiempos correctos. Bueno, y a propósito que hablaron de sala, por los avances que han habido en esa materia en la que estamos conversando, la nueva legislatura tiene que justamente elegir nuevos magistrados de Corte Suprema, ¿no? Esa será la prueba de fuego para los ganadores de esta elección. Claro. Porque ahí sí en esa el frente ya no cuenta. Claro. Después de todo lo que han dicho, ahora tienen que ir a eso. ¿Cómo se aplica estas cosas ya en el momento en que se está en esa discusión? Los ciudadanos debemos de ejercer una gran presión hacia esa nueva asamblea para que de verdad elijan magistrados independientes. No podemos retroceder en esa institucionalidad que se construyó en la sala de lo constitucional. Viene la elección del fiscal general también, ¿no? Claro. O sea, es que es un reto. O sea, la derecha tiene un reto de cara a la sociedad en estas elecciones de segundo grado. Porque al final es la derecha la que salió beneficiada de esta gran derrota electoral del FMLN. Ahora, ningún partido se puede desatender de esa necesidad, ¿no? Es decir, todos los partidos están, incluyendo el FMLN, si me imagino que estuviera en una lógica distinta de querer dar saltos de calidad, me imagino que tendría que entrar en una lógica distinta también en este proceso. Debería de apoyar la continuidad de la independencia institucional y de la separación de poderes, pero es que los mensajes que escuchábamos antes de esta elección era al contrario, que gracias a Dios que ya se van y hoy nos vamos a negociar, vos vas a poner 2, yo voy a poner 2 y aquí no vuelven a haber resoluciones de nada, está bloqueado. Antes de la elección de candidatos de FEDAES hubo una reunión en el Volcán, ¿no? Prácticamente era para celebrar todo lo que venía. Claro. Me imagino que en todo ese esquema no contaban con el resultado electoral. Sí, porque el FMLN, al tener una llave legislativa de los 56, con un magistrado con el que pudiera influir de esos 4 que había que elegir, ya no hay resoluciones de sala, no existen. Exacto. Uno no necesita influir más. Pero hoy ya no huele ni hiede en esa toma de decisiones. Entonces ahora es una responsabilidad de la derecha que ha estado exigiendo un montón de cosas en el tema de fortalecimiento institucional, independencia, transparencia, separación de poderes, para demostrar que de verdad el discurso es cierto. O sea, ahora le va a tocar, y le va a tocar antes de elegir presidente. Claro. Es la prueba de fuego. Es la prueba de fuego de la derecha. Recuérdese que se decía que el frente iba a tratar de que no hubiera corte durante un tiempo. Sí, exacto. Y Arena dijo que eso era negativo y que había que cumplir. Bueno, ahora es la gran oportunidad y no tienen la posibilidad de la mayoría calificada, pues ya no tienen excusa. Así es que para mí tienen que haber cortes seguramente en el tiempo adecuado, correcto que tienen. O sea, a mitad de julio termina esta sala de lo constitucional, entonces ya después de la segunda quincena. Y no podemos volver a cortes controladas desde la casa presidencial. Bueno, no podemos. Ahí me pareció que habían celebrado una fiesta en un lugar. Sí, lo de la reunión del Volcán. Los abogados. Honestamente, ahí me dio la impresión como que era una de esas fiestas de las películas de las mafias. ¿Me explico? Esa impresión me generó a mí. Entonces digo, ese tipo de cosas a la ciudadanía le chocan. Creo que no son esos mecanismos. Si vas a ir a una elección de funcionarios públicos, ¿por qué tenés que hacer un espectáculo de ese tipo? Pero ahora, eso me pareció a mí exagerado cuando yo vi eso. Dice, por Dios, ¿y estos señores a dónde viven? ¿Dónde están? Bueno,
Ahora resulta de que eso se hizo antes de las elecciones de la Asamblea, con la correlación que ha cambiado ahora totalmente, las posibilidades se le vuelven tendientes a cero de ser parte. Se le aguó la fiesta. Sí, bueno, esa reunión de la que usted habla fue posterior a la elección de diputados y alcaldes y antes de la elección de la FEDAES. Claro, entonces uno dice, bueno, pero si hubo elección inmediata y un resultado contundente como ese, y sin embargo siguieron con la agenda. Esa es la parte que también uno queda así como... No, pues ya tenía los tragos listos y preparados, ¿por qué no me los voy a ir a echar? Tampoco había que pelearse con los tragos. Por eso entonces. estoy diciendo que me dio la impresión Sí. a mí de una cosa, de una fiesta cuasi allá en Chile y no en San Salvador. Bueno, interesante, ¿no? Solo tenemos 2 minutos, pero entonces, y todo esto planteado en perspectiva 2019, sin duda, ¿no? Claro, si ya estamos en elecciones presidenciales y solo hubo una pausa durante el silencio electoral de los 3 días antes y el día de elección. Claro. ¿Cuáles son los actores entonces que ven para 2019 ustedes? Digo, candidatos Bueno, potenciales. mire, había que ver el tema del calendario electoral. El 3 de febrero son las elecciones. Correcto. El tribunal tiene que llamar a elecciones el 2 de octubre. Así es. Y los partidos tienen que presentar sus candidatos del resultado de internas prácticamente, porque lo dice 6 meses antes de la convocatoria de elecciones. Es que el 3 de abril es el plazo último que tienen para convocar elecciones Para primarias, convocar. el 3 de Sí, abril. por eso Y el viene 3 de la agosto 52. es el último día que tienen para hacer las primarias los partidos políticos. Claro. Entonces, esos tiempos apretan, por consiguiente, las internas de los partidos las tienen que comenzar a desarrollar ya. Yo creo que el único candidato seguro que estamos viendo hasta este momento es Nayib Bukele. Hoy por hoy, o sea, que no parece ¿En que qué tenga partido tanta es lo único que no sabemos todavía de su participación? Porque interesante. va a ser sumamente difícil, por no decir imposible. No, él no puede que él participar. legalice su partido, No, lo es veo. que puede legalizarlo antes de las elecciones, Pero pero, ya no no puede participa. participar en él. Sí, Se nos correcto. agotó el tiempo. Ese podría ser un tema de una entrevista completa de 1 hora. Así que gracias, ingeniero, por haber estado con No, nosotros. es Muy un amable. gusto, a la orden siempre. Gracias. Gracias, Carlos. William, un gusto. Bueno, terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.